Buen día para la asignatura de matemática del grado 10. Esta vez tenemos dos temas. El primero es criterio de congruencia y semejanza y el segundo es ángulo de elevación y depresión. Vamos a trabajar primero lo que son criterios de congruencia y semejanza. Vamos a leer las instrucciones para desarrollar la guía. Ya saben que primero deben leerla, desarrollar un resumen en sus cuadernos. Después de esto, tratar de realizar las actividades y ya saben que si tienen alguna duda pueden escribirme o llamarme o para contactarse conmigo. Y después de todo este desarrollo, ustedes van a tomarle fotos a sus cuadernos, van a mandarlo como evidencia al WhatsApp o al correo que aparece al finalizar de la guía para los grados 13 y 14. Ya saben que es a mi contacto. Está acá. Hablemos de lo que es congruencia y semejanza. En triángulo, congruencia es cuando dos triángulos tienen iguales lados e iguales ángulos. Esto quiere decir que son idénticos, son completamente iguales. Lo que los diferencia sería su posición. Entonces, digamos, estas dos figuras que están acá, se dan cuenta que son congruentes porque son iguales. Las dos figuras son congruentes porque son iguales, pero acá obviamente no son congruentes porque son diferentes. La idea de la congruencia es que miren acá, es el mismo triángulo pero rotado, entonces es fácil saber cuándo son congruentes. Igual, se tienen unos criterios para saber si son congruentes. El primer criterio es si dos triángulos son congruentes, si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Quiere decir, acá está el lado 4, 6, 8, va en el mismo orden, 4, 6, 8. Entonces, el otro criterio es si dos lados son iguales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Por ejemplo, miren, aquí está este lado mide 11, este lado mide 13 y el ángulo entre ellos mide 15 grados. Este lado mide 13, este lado mide 11 y el ángulo entre ellos 15 grados. Aquí vemos que miren que tienen los dos lados iguales, que es 4 y 5, pero el ángulo entre ellos es diferente. Miren, aquí dice que es de 15, en este no es de 15. Entonces, nos damos cuenta de que no es congruente, dado que no cumple el criterio. El tercer criterio de congruencia es si dos ángulos son iguales y uno de los lados es igual. Quiere decir, por este ejemplo, tenemos dos ángulos, 40 y 105 grados, y un lado que equivale a 9. Entonces, acá tenemos 40 y 105 y el lado que equivale a 9. Pero dense cuenta que el lado de 9 centímetros, digamos, va al lado del ángulo de 105. O sea, quiere decir que si este lado de 9 centímetros fuera de este lado, del ángulo de 40, no sería congruente, dado que tiene que ser del mismo lado del ángulo en que se está midiendo. Acá tenemos este ejemplo, tenemos este vale 9, este vale 9, los ángulos 40 y 105, pero se dan cuenta que este 9 está del lado de 105 y este 9 de este lado está al lado del ángulo de 40 grados. Quiere decir que no son congruentes. Bueno, ahora vamos a hablar de la semejanza. Son semejantes cuando es la misma imagen, se dan cuenta, pero con proporciones diferentes. Se dan cuenta en el mismo muñequito, un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, pero no cambia ninguna de sus características, solo cambia su altura o su proporción. Para la semejanza también tenemos unos criterios. El primer criterio de semejanza
es el lado, lado, lado. O sea que dos triángulos serán semejantes si sus tres lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que aumentan a una misma proporción. Un ejemplo este. Tenemos 3, 2, 4 y aumenta en una proporción de 2, que sería 4 por 2, 8, 4, 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4. Esto quiere decir que sí son semejantes porque todos sus lados aumentan a una misma proporción que sería 2. Aquí tenemos otro ejemplo que es 3, 2, 4. No son semejantes porque sus lados no aumentan a una misma proporción. Miren que no hay semejanza en las proporciones, por ende, para el primer criterio no son semejantes. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Quiere decir que estos triángulos serán semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos lados, que es 12 y 18, que con este, y el ángulo entre ellos que es de 15, y con este otro triángulo son semejantes porque el criterio lado es 4, 6 y el ángulo entre ellos es el mismo 15, ¿se dan cuenta? ¿Cómo disminuye o cómo aumenta? Por ejemplo, 4 por 3, 12, 6 por 3, 18. O sea que la constante de proporción sería un tercio de este a este o 3 si lo vemos de este triángulo a este triángulo. Este triángulo que vemos acá es otro ejemplo que tiene dos lados, 4 y 5. El ángulo entre ellos no es de 30 grados y tenemos otro ángulo, 8 y 11, y el ángulo de ellos es de 30 grados, o sea que no son semejantes porque el ángulo es diferente y los lados no son proporcionales. El tercer criterio de semejanza es cuando dos triángulos son semejantes y tienen dos ángulos iguales. Con eso basta, simplemente con dos ángulos iguales. Por ejemplo, aquí tiene 40 y 105, es semejante a este que tiene 40 y 105. A pesar de que este es más pequeño que este, se dan cuenta. Por simplemente tener dos ángulos iguales, ya saben que es semejante. Este tiene 20 y 50, que tiene 40 y 100, no son semejantes. A pesar de que los ángulos son proporcionales, los ángulos tienen que ser iguales para que de verdad sean triángulos semejantes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que son las semejantes. Aquí tenemos este triángulo con dos ángulos, 120 y 30. Ustedes saben que para un triángulo, la suma de sus tres ángulos debe ser ¿cuánto? 180, entonces tenemos 120 más 30, perdonen ahí, más el ángulo este que no lo conocemos, que es un ángulo teta, debe ser igual a ¿cuánto? A 180. Por ende, el ángulo teta, el ángulo que falta, sería igual a 180 menos 120 menos 30. Eso quiere decir que el ángulo que nos hace falta es igual a 30. 180 menos 20 sería 160, menos 120, perdón, sería 60 menos 30, entonces 30. El ángulo que hace falta es de 30. Entonces, el otro semejante
Triángulo semejante sería un triángulo que tenga dos ángulos de 30 o un ángulo de 120 y un ángulo de 30. A ver aquí tenemos esta opción que tiene dos ángulos de 30. Dos ángulos de 30. Dale, igual. Perfecto. Sí. Ya por semejanza de dos ángulos, este triángulo y este triángulo acá arriba son semejantes. Ok, vamos a la siguiente opción. Lo mismo, cuenta de que tenemos este triángulo, tenemos dos ángulos, hacemos la misma operación. La suma de los ángulos tiene que ser 180. Entonces a 180 le quitamos los dos ángulos que tenemos, que es 39 y 37. Y le hallamos el ángulo que nos haría falta, que es este ángulo de acá. Entonces le damos el ángulo teta, que para este caso sería 180 menos 39, sería 141 menos 37. O sea, el ángulo que nos hace falta sería un ángulo de 104. Acá. 104. Entonces buscamos un triángulo que tenga 39 o 104 o 104 y 37 o 39 y 37. Sabes que dos ángulos, por lo menos dos ángulos deben ser iguales. Entonces, 114, 36, descartado. Este no se puede. No son iguales. 34, 114 tampoco son iguales. Entonces quiere decir que ninguna de las opciones es semejante al triángulo de acá. Vamos a comprobar. Muy bien. Y así tenemos 47. 47. Entonces ya sabemos que ahorita este ángulo sería de 46, porque la suma de sus tres ángulos tiene que ser ¿cuánto? 180. Entonces, 180 menos 47 menos 87 da 46. Tenemos que tener un triángulo que tenga o 46 y 47, o 47 y 87, o 46 y 87. Tenemos una primera opción que es 46, 47, acá, y esta 46, 47 es otro. Entonces, que tienen, ambos tienen estos ángulos, a pesar de que están de manera diferente, de que están ubicados de manera diferente, son semejantes porque tienen los mismos ángulos que tenía acá, 46, 47, 46, 47. Entonces, ambos triángulos son semejantes. Por último, entonces está el triángulo, que sería 180 menos 96 menos 49. Quiere decir que este ángulo que nos hace falta acá es de 35. Entonces, ya saben, tiene que ser 96, 49 o 35, 49 o 96, 35. Aquí tenemos un primer triángulo que es 96, 49. Cumple porque los dos ángulos son iguales. Este tiene 38, 41. No hay ningún 38, ningún 41 acá en este ángulo, en este triángulo.
Entonces, sería que solamente este triángulo es semejante a este triángulo que está acá. ¿Probar? Muy bien. Aquí en la guía tenemos otros ejemplos sobre el tema de semejanza. Tenemos estos dos triángulos, uno es de 12 y otro lado es de 10 y el otro es de 15. Y otro triángulo que es de 18, 15 y 22.5. Entonces, tomamos cada lado, menos 2 entre 18, 10 entre 15 y 15 entre 22. Y tenemos que la relación de la proporción es la misma para todos. Quiere decir que si usted multiplica 18 por 0.66, le debe dar 12. Si multiplica 10 por 0.66, le debe dar, 15 por 0.66, le debe dar 10. O 22.5 por 0.66 le debe dar 15. O sea que sí son semejantes, dado que sus tres lados son proporcionales en una misma manera. Tenemos otro ejemplo. Entonces, son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. ¿Por qué? Saben que 60, 100 serían 160. ¿Cuánto faltaría para llegar a 180? 20. Entonces sería 20, 100, 20, 100. En la relación de los ángulos. Este ángulo equivale a 20, este ángulo es 100, 100, 20. Que sí son semejantes. En este caso, tenemos dos lados, uno de 7 y uno de 8, y un ángulo de 65. Uno de 17.5, uno de 20 y el mismo ángulo de 65. Entonces, 7 entre 17.5, 8 entre 20 da una relación de 0.4, una proporción de 0.4. Y como el ángulo entre los dos es el mismo, quiere decir que sí son semejantes, porque tienen una relación de proporción igual para ambos lados y el ángulo entre ellos es el mismo. ¿Ok? Bueno, el último tema es ángulo de elevación y de depresión. El ángulo de elevación es cuando estamos en un punto, vamos a hacerlo con este ejemplo, estamos en un punto y tenemos que levantar la mirada para ver algún objeto. En este caso, para ver el avión, levantamos la mirada, vemos el avión y el ángulo de elevación sería el ángulo que se forma entre lo que levantamos la mirada, el objeto y la línea del horizonte. El ángulo de depresión, en cambio, es cuando tenemos que bajar la mirada. Por ejemplo, tenemos este tiburón, estamos en este punto, para poder observarlo, bajamos la mirada y el ángulo de depresión es el que se forma entre la línea del horizonte y el objeto, el objeto que tenemos y que estamos observando. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, estamos en la Torre Eiffel, estamos en el horizonte. Entonces levantamos la mirada para ver la copa de la Torre Eiffel y la línea del horizonte y la línea visual, entre esas dos está el ángulo de elevación. Para el ángulo de depresión tenemos este faro, tenemos que bajar la mirada para ver este barco, entonces la línea del horizonte, la línea visual, el ángulo que se forma entre esas dos es el ángulo de depresión. Vamos a trabajar con un ejemplo. Ejemplo aquí tenemos el conejo Bob está a 42 metros bajo la tierra y excava hacia Albuquerque. Cuando quiso salir a la superficie, cambió su dirección y excavó 100 metros en diagonal a través del suelo hasta salir. ¿Cuál es el ángulo de elevación de ascenso de Bob? Entonces, tenemos que el conejito está en este punto, ¿verdad? Tenemos que la altura entre donde está la línea del horizonte y la superficie es de 42.
Entonces, aquí está la línea. Bien. Y vemos que se forma un triángulo y tenemos que él excavó 100 para salir a la superficie. Entonces, el ángulo de elevación, para este caso, dado que él va hacia arriba, sería este ángulo de aquí. Tenemos, para este caso, este sería nuestra, ¿qué? Nuestra hipotenusa, dado que aquí hay un ángulo de 90 grados, que saben que la hipotenusa es la que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. Y tenemos el cateto opuesto al ángulo, que es el que está al frente del ángulo. Entonces, buscamos en nuestras razones trigonométricas cuál es el que tiene cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, sabemos que es el seno. Entonces, seno sería igual, seno de teta, perdón, seno de teta sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, seno de teta seno de teta es igual, bueno, el cateto opuesto en este caso vale a 42 y la hipotenusa vale 100. Tenemos 42 entre 100 equivale a 0.42. Entonces, seno de teta es igual a 0,42. Como lo que queremos hallar es el ángulo, entonces hacemos el ángulo teta equivale a seno a la menos 1 del valor que nos dio acá, o sea, de 0,42, ya que el ángulo sería igual a, utilizamos nuestra calculadora, buscamos aquí, miren, seno a la menos 1 de 0.42, quiere decir que el ángulo es de 24,83. Aquí 24,83. Corroboramos acá. Vimos 24,83 y verificamos. Comprobar. Muy bien, ¿se dieron cuenta? Este es un ejemplo de ángulo de elevación. Ahora tenemos otro ejemplo que nos dice: los amigos de Alexa le regalaron una clase de paracaidismo para su cumpleaños. Su helicóptero despegó desde el centro del paracaidismo a un ángulo de 20 grados y recorrió 3.4 kilómetros antes de que ella saltara en dirección perpendicular al suelo. La pregunta es: ¿a qué distancia del centro de paracaidismo aterrizó Alexa? Redondea su respuesta, a la centésima más cercana. Okay. Bueno, tenemos que Alexa parte de este punto con un ángulo de elevación de 20 grados, dado que este es el horizonte y este es su elevación. Recorrió
3.4 kilómetros y de ahí se lanzó. Entonces nos preguntan que a qué distancia del centro de paracaidismo aterrizó Alexa. ¿Qué nos está preguntando? De aquí donde cayó, ¿qué distancia hay? La distancia D vamos a colocar. Entonces tenemos el ángulo de elevación. Aquí sabemos que está el triángulo. Este es nuestro ángulo de 90 grados. Por ende, esta es nuestra hipotenusa. Este que está pegadito aquí al ángulo sería que nuestro cateto adyacente sea, CA. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra tabla de razones y buscamos uno que tenga tanto hipotenusa como cateto adyacente. En este caso podemos utilizar ¿cuál? La del coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Nos vamos, tenemos coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para este ejercicio tenemos que el coseno del ángulo, el ángulo es 20. Coseno de 20 es igual al cateto adyacente, que desconocemos, sobre la hipotenusa, que es 3,4 kilómetros. Buscamos en la calculadora, vamos a colocar acá kilómetros en rojo. Buscamos en la calculadora cuál es el valor del coseno de 20. Coseno de 20 es igual a 0.939, aproximadamente 0.94. Entonces tenemos el coseno, entonces dijimos que era como 0.94. Que sería igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sigue siendo 3,4. Entonces, este está multiplicando, este está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, nos quedaría que el cateto adyacente es igual a 0,94 por 3,4 kilómetros. Seguimos acá, todo, entonces tenemos 0.94, se ve un poquito más, por 3.4, eso nos da un valor de 3.196, o sea que es lo más aproximado a 3.20. Probamos aquí 3.20 y ya vemos que está bien el resultado. Vamos a leerlo. Un extraterrestre diminuto pero horrible está parado en la punta del edificio Empire State, que mide 443 metros de alto. Amenaza con destruir la ciudad de Nueva York. Un agente de los hombres de negro está parado a nivel del piso a 18 metros del edificio y apunta su pistola láser al extraterrestre.
¿a qué ángulo en grados debe el agente disparar su pistola láser? ¿Ah? Ok, entonces el extraterrestre está en este punto. Sí, extraterrestre. Aquí tenemos al hombre de negro mirándolo fijamente. Entonces, estaban preguntando de qué ángulo, también entonces sería uno de elevación, porque están preguntando a qué ángulo tiene que mirar, disparar el hombre de negro para poder darle al extraterrestre que está acá arriba. Dice que el hombre de negro está a una distancia de 18, de 18 metros, y que la altura del edificio es de 443 metros. Ok, entonces vamos a buscar un ángulo. Tenemos el triángulo, aquí está claramente, para aquellos que no lo logran ver, hacerlo aquí en rojo. La línea no me va a quedar tan recta, pero ustedes entenderán. Más cerca que pueda ser el triángulo. Por ende, este es nuestro ángulo de 90 grados, lo que quiere decir es que esta es nuestra hipotenusa, ¿verdad? Entonces, nos preguntan, ¿es este ángulo de elevación que está aquí? Ángulo teta. Entonces, de este ángulo sabemos que este es nuestra cateto opuesto, dado que está al frente. Entonces, cateto opuesto. Y este que está aquí al ladito es el cateto adyacente. Necesitamos el ángulo, entonces buscamos en nuestras tablas de razones trigonométricas que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Tenemos la tangente, que tiene tangente de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Entonces, tangente tan de teta igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tan de teta igual al cateto opuesto, que en este caso sería 443 sobre el adyacente, que sería 18. Entonces tenemos que la tangente del ángulo teta es igual, buscamos la calculadora, 443 entre 18. Eso nos da 24,61. Entonces, 24,61. Lo que quiere decir es que nuestro ángulo teta, nuestro ángulo de elevación, será igual a tangente a la menos 1 de 24,61. Entonces, tangente a la, tangente a la menos 1 de 24,61. Sí, sí. Eso equivale a 87,67. Entonces el ángulo es de 80 igual a 87,67. Colocarlo acá, 87,67,
Y es correcto. Bueno, espero que este pequeño video les sirva para el desarrollo de sus actividades. Ya saben que cualquier inconveniente que tengan me pueden escribir al interno y yo con mucho gusto les estaré colaborando. Un fuerte abrazo y que tengan muy buen día.